Buenas tardes, noches. Soy Pancho Terán, tengo 58 años, soy artista desde los 11 años, soy publicista desde los 21 años. Hace 15 años formé una agencia de publicidad que me ha dado muchas satisfacciones, pero curiosamente hace 3 años las cosas cambiaron radicalmente, justo cuando comenzaba la pandemia. Y fue en ese momento que nos encerraron que todo comenzó a cambiar. Me llamaron los clientes uno por uno y me decían, ya no puedo trabajar más contigo porque me cortaron el presupuesto de comunicación. Obviamente no estamos vendiendo. Y yo decía, bueno, está bien, ¿no? Yo podía entender eso. Pero para mí la situación era complicada porque yo sentía que se me estaba derrumbando todo eso que yo había construido durante tantos años. Y finalmente, día tras día, me fui quedando con un solo cliente y con 2 personas de las 35 que trabajaban para mí. Y también me quedé con un montón de deudas y tarjetas de crédito vencidas y un montón de cosas que eran el pan de cada día. Y si ese era el pan de cada día, imagínense lo que yo me comía todos los días. Un día le dije a mi esposa, mi amor, todo esto me está enfermando. Y literalmente me enfermé. Y un junio del 2022, comencé a sentir un dolor en el abdomen, al lado derecho del abdomen, y era recurrente y constante. Así es que fui al médico a que me vea y me dijo, bueno, puede ser esto, tómate estas pastillas. Me tomé las pastillas, no me pasaba. Me tomé otras pastillas, fui a otro médico, más pastillas venían, iban, no me pasaba. Así es que decidí hacerme una colonoscopía, cosa que no había hecho hace mucho tiempo. Pero fui tranquilo a hacer el examen porque dije, esto seguramente es un divertículo inflamado, porque este problema era común en mi casa. Mi mamá, mis hermanos sufrían un poco de esto. Y es que como compartíamos estos divertículos inflamados, yo decía, bueno, si compartimos música y arte en la familia, ¿por qué no vamos a compartir unos divertículos inflamados? Esto debe ser así nomás. Pero cuando desperté de la anestesia y el doctor estaba parado al lado mío en la cama, estaba con una sonrisa como nerviosa y desdibujada y me dijo, tengo novedades. Y oh Dios, y estas novedades obviamente había encontrado un tumor maligno en mi colon de 5 centímetros al lado del ciego. Y esto a mí me mató literalmente, ¿no? Yo me sentí como esos patitos de juegos de feria que salen como en línea y uno con una pelotita los lanza y los derrumba o los bota. Pues así mismo me sentía, porque esa noticia literalmente me derribó. Y yo dije, game over, aquí terminó todo. Y no es que no haya pensado en que me podría haber pasado eso alguna vez. Yo sí lo he pensado, y yo creo que todos aquí algún momento en la vida se nos pasa por la cabeza que nos puede pasar una cosa así. Pero cuando llega ese pensamiento, inmediatamente lo bloqueamos y vamos a otra cosa, porque podemos bloquear y hacer otras cosas. Pero en mi caso no era así. Lo mío no era un pensamiento, lo mío era un diagnóstico, lo mío era una verdad lapidaria, era casi una sentencia de muerte. Yo siempre pensé que si me iba a pasar una cosa así, llegaba a pasar una cosa así, yo no iba a soportar porque me conozco. Yo decía, me voy a deprimir de una manera horrible y voy a dejarme morir. Pero curiosamente sucedió todo lo contrario. Cuando me enteré, lo primero que hice es cambiar la pregunta de ¿por qué me está pasando a mí esto? a ¿para qué? Y esa sencilla pregunta me sacó de esa zona de victimización. Y después con mi mujer dijimos al toro ¿cómo se dice? Al toro por los cuernos. Y vamos a derribar a este animal salvaje y lo vamos a someter. Así es que, ¿qué hay que hacer? Entonces el doctor dijo operar. Bueno, operemos. ¿Y cómo es la operación? La operación es una laparoscópica, no invasiva. Entran, sacan el segmento de que está dañado, cerramos y a 4 o 5 días está en la casa. Y dije, maravilloso. Y pudo haber sido maravilloso si es que no, en la operación no tocan el duodeno y me hace una fístula de 1 centímetro, que ese rato no se dan cuenta, pero a los 2 o 3 días me da esta infección tan grave que me mandan nuevamente al quirófano, pero esta vez 11 días en terapia intensiva, intubado y con el riesgo más alto de morir. Para mi familia fue terrible esta noticia. Y
bueno, yo estaba inconsciente, pero aunque ustedes no lo crean, yo tengo como cierta conciencia o ciertas historias de este paso por la UCI. Voy a tratar de contarles porque no es una cosa fácil. Yo estaba con tantos medicamentos y estaba con tantos opioides y tranquilizantes y drogas para el dolor y para la infección que mi mente generaba imágenes, historias increíbles. Yo me imaginaba en ese momento que el hospital tenía un montón de sucursales alrededor del país, eran como estaciones de sanación, así yo tenía en la cabeza, ¿no? Estaciones de sanación, y que yo tenía que ir estación por estación sanando efectivamente, y todas las noches yo viajaba a estas estaciones y viajaba en mi cubículo de UCI / nave, porque era una cosa así. Y viajaba y algunas de estas estaciones, muchas de ellas eran oscuras, tenebrosas, terribles, feas, pero otras eran luminosas, maravillosas, mágicas. Y para que se den una idea, por ejemplo, una noche en una de estas estaciones de sanación, en algún pueblito inventado en mi cabeza, en la serranía ecuatoriana, yo estaba ahí. Y a las 3:30 de la mañana comienza a llover a cántaros, ¿no? Llovía de unas maneras increíbles. Yo salgo a ver la lluvia, a ver qué pasaba. Y efectivamente era una lluvia súper fuerte, con unas gotas que nunca había visto. Eran unas gotas grandes, más grandes de lo normal, cristalinas, transparentes, puras. Yo sentía que era una pureza bárbara esa agua. Y además era tibia. Y llovía tanto que hacía verdaderos ríos en este pueblo, que tenía como características de un cuadro de Ndara Crown, ¿no? Y las callecitas eran de tierra, pero el agua no se mezclaba con la tierra. El agua permanecía transparente y pura y tibia. Y los niños salían a jugar en el agua a las 3 de la mañana en la sierra, en mi cabeza, y jugaban felices porque era una cosa como una fiesta, ¿no? Entonces yo levanto mi cara para que el agua me toque en la cara y miro al cielo y me doy cuenta que no había nubes de tormenta. El cielo estaba despejado, más bien había unas pequeñas nubes como de verano iluminadas por la luna. Y esta luna era una luna en cuarto creciente, gigantesca, blanca, platinada, una cosa como de cuento, maravillosa. Y adivinen qué, el agua no caía de las nubes, el agua brotaba de la luna. O sea, literalmente la luna llovía. Y díganme ustedes si esa imagen fentanílica no era sanadora. Claro que era sanadora. Y yo milagrosamente salgo de UCI. Digo milagrosamente porque fue el amor de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que estuvieron constantemente ahí, con toda su energía, la que me sacaron de ese hueco. Y yo me acuerdo claramente que yo sentía la presencia de mi mujer, de mi esposa, todo el tiempo, aunque ella no podía estar porque yo estaba en terapia intensiva y no dejaban que esté ahí, tal vez unos minutos de la mañana, pero yo le sentía todo el tiempo en estos vuelos por estas estaciones. Ella siempre estaba conmigo y para mí era una paz absoluta. Yo sentía una seguridad de que ella esté ahí siempre. Salgo de UCI y me vuelvo nuevamente a topar con la realidad, espacio, tiempo. Vuelvo como a tomar conciencia de las cosas y aprendo otra vez a caminar y aprendo a escribir y aprendo incluso a respirar. Yo estaba conectado a tantas cosas porque eran las que me mantenían con vida. Un montón de máquinas y cables salían de mi cuerpo, entraban. Literalmente mis venas no aguantaban más y escupían las agujas porque el maltrato era demasiado. Ya cuando pasó el tiempo, los médicos me permitieron en algún momento ir a tomar el sol. Recién podía salir después de un mes de estar viendo el techo. Pude salir 5 minutos a tomar el sol. Estábamos en verano y salí con mi esposa y a la ayuda con mi esposa y mi hermano caminando y tiré las pantuflas y salí un ratito a ese jardín, un pequeño jardín del hospital, y sentí la conexión de mis pies con la tierra y me paré en el medio y abrí mis palmas de las manos y recibí el sol con la cabeza hacia arriba. Y tal vez eso fue lo más increíble que me haya pasado, porque eso era vital en ese momento. Nada más me importaba. Ese momento de calor, de conexión con la vida que me generaba el sol y que me hacía sentir vivo, eso era importante. Y después, más tarde, cuando me dejaron mojar con una gasa mis labios porque no podía tomar ni una sola gota de agua,
Y más tardecito me dejaron morder un hielo diario para poder sentir algo en la boca. Era glorioso, era increíble. Y cuando pude ir al baño solo y cuando pude bañarme sin ayuda, fue épico, fue increíble. Y ahí me di cuenta que esas son las cosas que son realmente importantes en la vida y que las dejamos de un lado por andar persiguiendo sueños de perros que no sirven para nada. Mi hija Gabriela, la negra, vive en Los Ángeles y vino a acompañarme porque posiblemente tal vez era la última vez que nos veamos. Está así de grave estaba la situación. Y ella estuvo todo el proceso conmigo y al final, cuando ya estaba bastante mejor, ella me regaló una libreta y me escribió ahí algo como para que escribas todas esas canciones que todavía te faltan hacer, algo así. Y yo dije, sí, efectivamente ella me regaló un papel en blanco, papeles en blanco para que yo me reinvente la vida, para que vuelva a escribir, a dibujar una nueva vida. Entonces dije, sí, voy a escribir un montón de canciones nuevas y voy a hacer muchos conciertos y voy a sacar del cajón todas esas cosas que estaban guardadas ahí, los besos, los abrazos que los había postergado, y voy a hacerlo ya. Y esa libreta blanca me hizo volver mi mirada hacia 10 cosas que son simples o tal vez intrascendentes, entre comillas, pero que quiero hacer antes de irme de aquí. 1, quiero sentarme en el jardín y mirar al cielo y ver buscar figuras en las nubes. 2, quiero ponerle nombre a todos los perros callejeros. 3, sembrar una planta, verla crecer, cuidarla. 4, sacarme la culpa y colgarla en el culpero. 5, perdonarme sin tener ningún temor a equivocarme. 6, soltar. 7, pintar un graffiti en algún lado a escondidas. 8, cantar más seguido en la ducha. 9, ver a mi mujer y a mis hijos todos los días, decirles que los amo con todo mi corazón. Y 10, agradecer. Y agradecer por todas esas cosas maravillosas que tengo, que son realmente importantes. Como estos ojos para poder ver esas formas en las nubes. Estos oídos porque puedo escuchar el sonido de la lluvia. Esta boca que tengo para cantar, para hablar, para decir te quiero. Estos 2 pies que me sirven para caminar a donde me dé la gana. Estos 2 brazos para abrazar. Y finalmente este corazón para perdonarme y para perdonar. Yo tuve que sobrevivir para entender la vida y volver a vivir. Y me pregunto, ¿y si tuviéramos cáncer por 10 minutos todos? 10 minutos nada más. Tal vez esos 10 minutos sea el tiempo que necesitamos para mirar nuevamente la vida y ver cómo estamos viviendo. Pero no dejemos que la vida nos golpee de esa manera ni que nos agarre la solapa y nos sacuda para entender. Vamos a esos cajones, saquemos de esa libreta todos que tenemos por ahí, abramos en esas hojas blancas y llenémoslas de urgentes, de esas impostergables cosas. Porque, señoras, niños, niñas, niñes, todos los que están aquí, la vida es ahora. Muchas gracias. Porque prometí sembrar gardenias en el medio del jardín. Porque me falta descubrir conejos blancos en las nubes de abril. Porque aún tengo historias que inventar, muchas canciones nuevas que cantar, leerme una vez más 100 años de soledad. Porque prometí ponerle nombre a todo perro callejero y recorrer el mundo como mochilero. Celebrar contigo 1014 de febrero y decirte cada día cuánto yo te quiero. Por esas cosas y por mucho más sobreviviré. Sobreviviré, sobreviviré, sobreviviré.
vería mi primer nieto nacer y celebraría hasta el amanecer. Te prometí que mi cabello no se ha puesto blanco y si puedo serte franco, sobreviviré, 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 aunque sangre las heridas, sobreviviré, renaceré, yo cantaré, aunque duela la caída, sobreviviré. Aunque el sol se esté ocultando, yo seguiré brillando, batallando, caminando. Y aunque sangre en las heridas, y aunque duela la caída, yo seguiré este camino a la vida. Le pondré velas a la vida. Y aunque el río suene con aguas turbulentas, conocidas, yo seguiré caminando con la fuerza de mi tierra nacida, con mi nueva vida en esta vida. Yo